Bienvenido a Espacio Profundo 0888. Antes de comenzar, suscríbete al canal y comparte este video, porque lo que estás a punto de ver no aparece en los titulares comunes. Hoy analizamos las nuevas imágenes de 3I Atlas, un objeto interestelar que ya no solo inquieta a astrónomos. Ahora ha provocado una reacción internacional. Vladimir Putin es cuestionado en una conferencia de prensa. Observa con atención, porque los detalles importan y este objeto no se comporta como debería. Tumen, ¿serías tan amable de pasarme el micrófono? Hola a todos. Me llamo Cristina Smirnova, soy reportera del canal de televisión Tumen Time, aquí en Tumen. Tengo una pregunta para ustedes sobre el inusual objeto celeste conocido como 3I Atlas, que se está acercando a nuestro planeta. Y si hay que creer en las previsiones, precisamente hoy, 19 de diciembre, ya sea una nave propulsada por un motor o simplemente un cometa, se acercará a la Tierra. Mi siguiente pregunta, ¿qué le informan los servicios de inteligencia y Roscosmos? ¿Existen realmente indicios de un origen artificial, por ridículo que pueda parecer en este momento? Pero hay muchas teorías y especulaciones, y nosotros, como Tumen, la capital térmica de Rusia, siempre estamos dispuestos a recibir a cualquier tipo de invitado. Sin embargo, si estos invitados proceden del espacio exterior, nos gustaría estar debidamente preparados. Y en segundo lugar, la fecha de nuestra reunión de hoy aquí está relacionada de alguna manera con este pronóstico en particular, porque es la primera vez que resumimos nuestros resultados un viernes. ¿Sabes, Cristina, ese es tu nombre? Te lo diré, pero esto debe quedar estrictamente entre nosotros. Es información clasificada, nuestro arma secreta. Pero solo la utilizaremos como último recurso, porque, en general, estamos en contra del despliegue de cualquier tipo de armas en el espacio. Pero, en serio, es un cometa. Nuestros científicos saben exactamente lo que está pasando. Y lo que es más, este cometa es de otra galaxia. Por lo tanto, su comportamiento no es como el de los cometas, ya sabes, los que se originan en nuestra propia galaxia. Posee una capa exterior distintiva, y a medida que se acerca al Sol, se desarrollan procesos algo diferentes en su superficie, incluso dentro del polvoriento Duffy, la cola polvorienta de este cuerpo celeste. En consecuencia, ciertos aspectos de su apariencia son bastante distintos. Pero ella, por otro lado, tiene un tamaño considerable. Personalmente, estimaría que tiene entre 2 y 6 kilómetros de longitud. Pero fíjate, la Luna se encuentra a una distancia de 400,000 kilómetros de nosotros. Y el objeto del que habla se encuentra a una distancia de cientos de millones de kilómetros. Y no creo que represente ningún tipo de amenaza para nosotros. Enviémoslo a Júpiter a principios del año que viene. A principios del año que viene, el cometa abandonará nuestro sistema solar. La conferencia de prensa formal del presidente en Rusia, repleta de cientos de periodistas, se desarrolló exactamente como se esperaba, hasta que una pregunta rompió la rutina. Fue directa e inusualmente específica, preguntando sobre el objeto conocido como 3I Atlas y si podría tratarse de una nave espacial con propulsión en lugar de un cuerpo natural, y que informaban los servicios de inteligencia en privado. Vladimir Putin no descartó la pregunta de plano. En cambio, respondió diciendo que la información era clasificada y bromeó diciendo que era un arma secreta que Rusia solo utilizaría en circunstancias extremas. Aunque se dijo en tono de broma, se generó una inquietud, no por lo que se afirmaba, sino porque ese momento permitió que se formara la idea de que esa posibilidad podría no ser del todo inverosímil. La suposición por defecto siempre ha sido que, si 3I Atlas fuera artificial, tendría que ser extraterrestre. Ese momento alteró brevemente esa suposición y planteó una posibilidad diferente y más inquietante. ¿Y si el objeto se hubiera interpretado de forma errónea desde el principio? ¿Y si su origen no fuera extraterrestre, sino humano? Por supuesto, Putin descartó inmediatamente la idea. Describió el 3I Atlas como un cometa interestelar normal, hizo hincapié en que Rusia se opone a las armas en el espacio y aseguró a la audiencia que el objeto no suponía ninguna amenaza. Oficialmente, el asunto quedó zanjado. Sin embargo, la tensión persistió. Incluso sin conspiraciones sobre armas ni programas ocultos, el 3I Atlas sigue siendo objetivamente inusual. Aquí es donde la discusión pasa de la especulación a los datos. Independientemente de cualquier contexto geopolítico, los astrónomos han estado rastreando cómo se mueve el objeto,
cómo responde al Sol y en qué medida se ajusta a las expectativas de los cuerpos interestelares naturales. El resultado no ha sido claridad, sino acumulación. Entre los que examinan este comportamiento se encuentra Avi Loeb, cuyo análisis se centra en lo que hace el 3 y Atlas en lugar de en lo que podría representar. Bueno, hasta ahora todo va bien. 3 y Atlas no maniobró ni mostró ninguna actividad inusual cuando se acercó más a la Tierra. Ya sabes, algunos terrícolas podrían encontrarlo insultante, pero la verdad es que, con su velocidad inicial, debe haber tardado 1000 millones de años o muchos miles de millones de años en cruzar la Vía Láctea. Así que cuando comenzó su viaje, no había humanos en la Tierra, y Júpiter debía de ser el centro de atención del sistema solar. Hasta ahora, su trabajo identifica 15 anomalías distintas asociadas al objeto. No se trata de curiosidades aisladas o discrepancias marginales, sino de observaciones repetibles que, en conjunto, forman un patrón. En astronomía, las anomalías individuales son comunes y a menudo insignificantes. Los instrumentos tienen límites, los entornos varían y los objetos raros pueden comportarse de forma extraña. Lo que importa es cuando las anomalías se acumulan sin converger hacia una única explicación estable. Con 3 Atlas, cada nueva observación reduce el espacio para la coincidencia en lugar de ampliarlo. Uno de los momentos más trascendentales del viaje del objeto se produjo en el perihelio, su punto más cercano al Sol. A esta distancia, la influencia gravitatoria del Sol es dominante, y se espera que cualquier cuerpo pequeño que pase por esta región experimente perturbaciones orbitales significativas. En el caso de 3 y Atlas, esa expectativa se cumplió. La trayectoria del objeto se desvió de forma apreciable bajo la gravedad solar, produciendo una desviación totalmente coherente con la mecánica celeste. Por sí solo, este comportamiento no suscitó ninguna preocupación. Los objetos alteran habitualmente su curso en tales condiciones, y esta parte del encuentro encajaba perfectamente en los modelos establecidos. Sin embargo, lo que siguió no fue así. Tras la desviación gravitatoria, 3 y Atlas siguió mostrando un chorro persistente orientado aproximadamente hacia el Sol. Esta persistencia es lo que llama la atención en los cometas naturales, ya que los chorros se forman cuando los materiales volátiles cercanos a la superficie se calientan de forma desigual y se subliman, expulsando gas y polvo al espacio. Estos chorros suelen ser inestables. A medida que el objeto gira, diferentes regiones quedan expuestas a la luz solar, lo que hace que los chorros parpadeen, se debiliten o cambien de dirección. Las interacciones gravitacionales, especialmente cerca del perihelio, perturban aún más la actividad de la superficie. En estas condiciones, no se espera una coherencia direccional duradera. Sin embargo, en este caso, el chorro se mantuvo organizado y direccionalmente estable incluso después de que se alterara la trayectoria del objeto, lo que sugiere un nivel de regulación que no se explica fácilmente solo con procesos pasivos. Este comportamiento se vuelve más difícil de interpretar cuando se combina con mediciones de aceleración. Las observaciones muestran que 3 y Atlas experimentan una aceleración no gravitacional, lo que significa que su movimiento no puede explicarse completamente por las fuerzas gravitacionales del Sol y los planetas. La aceleración no gravitacional no es algo inaudito, pero suele ir acompañada de mecanismos físicos claros. En los cometas, la explicación es que el material expulsado de la superficie proporciona empuje, alterando gradualmente la velocidad del objeto. En tales casos, la aceleración es proporcional a la cantidad de masa que se pierde. En el caso de 3 y Atlas, esa relación se rompe. Las señales esperadas de desgasificación están en gran medida ausentes. No hay una nube de polvo sustancial que envuelva al objeto, ni una coma de gas prominente, ni una estructura de cola proporcional a la aceleración medida. Las pruebas visibles de pérdida de masa son demasiado débiles para explicar el cambio observado en el momento. En efecto, el objeto parece estar ganando velocidad sin desprenderse de material a la velocidad necesaria para explicarlo. Esta desconexión entre la fuerza y el escape introduce una inconsistencia fundamental que los modelos estándar de cometas tienen dificultades para resolver. Las mediciones de brillo añaden otra capa de tensión. La cantidad de luz solar reflejada por 3 y Atlas no se ajusta perfectamente a su tamaño y masa inferidos. Según las hipótesis convencionales, si el objeto fuera extremadamente ligero o muy poroso, su brillo podría explicarse y su aceleración sería más fácil de justificar. Sin embargo, una estructura así también debería responder de forma drástica al calentamiento solar, produciendo cambios visibles en la actividad, la fragmentación o la alteración de la superficie. Cerca del perihelio, esos efectos no se observan. Por el contrario, si el objeto fuera más denso y compacto, su estabilidad térmica tendría sentido, pero no su resistencia a la aceleración. Cada intento de conciliar un conjunto de observaciones introduce contradicciones en otros aspectos. Los parámetros se niegan a converger.
El comportamiento térmico cerca del Sol complica aún más el panorama. Durante el perihelio, 3 y Atlas estuvo expuesto a una intensa radiación solar capaz de ejercer presión incluso sobre materiales robustos. Los cuerpos interestelares sometidos a tales condiciones a menudo se fragmentan, desprenden capas superficiales o muestran aumentos violentos de actividad al liberarse los volátiles atrapados. En este caso, no se observó ninguno de esos resultados. El objeto mantuvo la coherencia estructural, sin desintegrarse ni mostrar una actividad descontrolada. A medida que se alejaba del Sol, su actividad disminuyó solo gradualmente, persistiendo más tiempo de lo que predecirían los modelos térmicos simples basados únicamente en la distancia. Esta respuesta sostenida sugiere que el comportamiento del objeto no está regido únicamente por el calentamiento de la superficie. La rotación y la orientación presentan inconsistencias adicionales. Muchos cuerpos pequeños en el espacio giran caóticamente, especialmente después de encuentros gravitacionales cercanos que introducen un par de torsión y alteran el equilibrio rotacional. 3 y Atlas parece comparativamente estable. Su rotación no muestra la irregularidad que cabría esperar de un objeto con una distribución de masa desigual sometido a fuertes fuerzas externas. Esta estabilidad es importante porque permite que se mantengan durante largos periodos efectos direccionales, como el chorro persistente hacia el Sol, mientras que un objeto que gira redistribuiría las fuerzas de forma impredecible, rompiendo cualquier patrón direccional de larga duración. Esa alteración no se observa aquí. También existe una discrepancia fundamental entre la densidad inferida del objeto y su interacción con la radiación solar. En circunstancias normales, un objeto lo suficientemente ligero como para experimentar el nivel de aceleración no gravitatoria observado en 3 y Atlas debería verse fuertemente afectado por la presión de radiación, la fuerza ejercida por la propia luz solar. Esta presión, aunque débil, se vuelve significativa para los objetos con bajas relaciones masa-área, causando desviaciones medibles en la trayectoria y la orientación. En tales casos, la presión de radiación suele dejar huellas claras en el movimiento del objeto. En el caso de 3 y Atlas, esas huellas parecen sorprendentemente tenues. El objeto no se comporta como si estuviera siendo empujado principalmente por la luz solar, a pesar de exhibir una aceleración que sugiere que debería ser muy sensible a ella. Por el contrario, un objeto lo suficientemente masivo o denso como para amortiguar la presión de radiación debería resistir la aceleración por completo o responder de manera coherente con un cuerpo más inerte. Estos objetos tienden a exhibir un comportamiento térmico diferente, absorbiendo y reirradiando la energía solar en patrones predecibles y mostrando cambios limitados en la velocidad, a menos que actúen sobre ellos fuerzas sustanciales. 3 y Atlas tampoco encaja cómodamente en esta categoría. Acelera más de lo esperado para un cuerpo denso, pero se mantiene térmica y dinámicamente estable de formas que contradicen esa misma suposición. El resultado es un término medio estrecho e incómodo en el que no se aplican plenamente ni los modelos de baja densidad ni los de alta densidad. Esta tensión sugiere que la masa, la superficie y las propiedades materiales del objeto están dispuestas en un equilibrio inusual. El comportamiento implica una configuración que responde selectivamente a diferentes fuerzas, acelerando cuando no debería y permaneciendo estable cuando no debería. Las categorías naturales existentes no se desarrollaron teniendo en cuenta tal combinación. En lugar de comportarse como una versión extrema de un objeto conocido, 3 y Atlas se comporta como si ocupara una parte completamente diferente del espacio de parámetros. En conjunto, estas observaciones no apuntan a una única conclusión extraordinaria. No obligan a adoptar explicaciones radicales. Lo que hacen, en cambio, es erosionar constantemente la suficiencia de las explicaciones ordinarias. Cada anomalía, cuando se considera de forma aislada, podría descartarse como un caso atípico, una incertidumbre de medición o una variación rara pero permisible. Pero a medida que la lista crece, el descarte se vuelve más difícil de justificar. Las anomalías no se anulan entre sí ni convergen hacia una resolución. Se acumulan, formando un patrón que tensiona los marcos existentes sin romperlos de forma decisiva. El resultado es una zona de incertidumbre cada vez mayor en la que las explicaciones familiares se vuelven cada vez más frágiles. Esta fragilidad no surge porque esas explicaciones se refuten de manera definitiva, sino porque deben ampliarse aún más con cada nueva observación. En algún momento, la flexibilidad explicativa comienza a parecerse a la inconsistencia. La pregunta ya no es si un modelo puede ajustarse para adaptarse a los datos, sino cuántos ajustes puede soportar antes de perder coherencia. Ponente el comportamiento de la superficie inferido a partir de las observaciones profundiza esta incertidumbre. La actividad mostrada por 3 y Atlas no se alinea claramente con las composiciones heladas conocidas, posiciones típicas de los cometas. Los cielos volátiles estándar deberían sublimarse fácilmente cerca del Sol, produciendo señales visibles de gas y polvo que se escalan con el calentamiento.
Esas señales son débiles o inexistentes aquí. Esto ha dado lugar a propuestas que implican materiales más exóticos, como hielos inusuales o estructuras superficiales no estándar diseñadas para suprimir la producción de polvo sin dejar de permitir la aceleración. Estas 15 anomalías no apuntan claramente a una conclusión extraordinaria, pero erosionan constantemente la confianza. En las anomalías comunes, esta distinción es importante. La integridad científica requiere reconocer lo que los datos no dicen. Ninguna de estas observaciones prueba que 3I Atlas sea artificial, fabricado o diseñado. No confirman la intención, la militarización o el origen. Pero tampoco encajan cómodamente en los modelos existentes. Sin hipótesis cada vez más complejas, el espacio entre lo improbable y lo inexplicable se ha reducido. Esa reducción es en sí misma significativa. Refleja los límites de los marcos actuales cuando se enfrentan a objetos que no se comportan como se esperaba, incluso cuando las expectativas son amplias. Sigue siendo incierto si las observaciones futuras resolverán estas tensiones o las profundizarán. Lo que sigue sin resolverse no es solo la naturaleza del objeto, sino las condiciones que le permitieron situarse en la encrucijada entre la inquietud política y la ambigüedad científica. Un breve momento en una sala de prensa llamó la atención y un creciente conjunto de datos se niega a encajar en su lugar. El 3I Atlas continúa su trayectoria hacia Júpiter sin verse afectado por las especulaciones, el humor o las garantías. No ofrece ninguna explicación ni señal. Sin embargo, ya ha logrado algo poco común. 3I Atlas ya pasó, pero la historia está lejos de terminar. Lo que has visto hoy no es una interpretación aislada, sino un patrón que se repite en telescopios, países y longitudes de onda distintas. Si crees que este objeto es natural, deja tu argumento en los comentarios. Si piensas que algo no encaja, también queremos leerte. Suscríbete a Espacio Profundo 0888, activa la campana y comparte este video con alguien que esté siguiendo el caso de 3I Atlas. Porque cuando el universo susurra, nosotros escuchamos.